Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Milim, la historia de las diásporas, y volvemos a hacerlo con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Jorge? Recordemos a los oyentes que las historias que oirán aquí pueden leerlas también en la página web milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir cada 2 semanas en su buzón de correo electrónico un boletín sobre cultura, sobre historia judía, mejor dicho, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, vamos a seguir hablando de España, pero hoy de la España medieval y judía desde un punto de vista más global del que hablamos hasta ahora. Vamos a tratar de entender el papel que Sefarad jugó para los judíos. Sí, tal cual, porque es cierto que hay en la historia moderna hay comunidades importantísimas y en la actualidad también que tienen mucho para aportar a la historia del judaísmo en general, pero la historia de los judíos de España, y esto no es porque se llame Radio Sefarad, es España es ahora, es una historia tan peculiar, tan importante, que si uno piensa que en 1492 los judíos fueron expulsados de ahí, que deambularon y estuvieron en tantos lugares, y por otra parte el judaísmo sefaradí continúa aún, es porque hay que entender que el judaísmo en España tuvo una vitalidad y una continuidad que no se pudo hallar en otros lugares de Europa. Y además es toda una historia cuando uno se adentra en ella, que tiene que ver tanto con, primero, que estuvieron en todas partes de España, que en la Alta Edad Media o en la Edad Media en principio van a gozar estas comunidades que se van a utilizar para la reconstrucción de la España cristiana, después de la caída, o no de la caída, del avance sobre las tropas cristianas sobre el mundo musulmán, al que van a terminar de destruir en 1492 con la toma de Granada. Hay toda una reconstrucción de ciudades, de reconstrucción de ciudades por una parte, de creación de otras, y los judíos participaron en esta historia. Y entonces es entender todo lo que representaron estos judíos socialmente, en la reconstrucción urbana, en la cultura, en el aporte que muchos de ellos hicieron a la construcción de estos estados y de esta cultura, y por otro lado también los conflictos internos que tuvieron estos judíos, conflictos de clase, conflictos culturales, conflictos religiosos, de una densidad y de una profundidad que se va a expresar primero en las cosas que crearon estos judíos sefaradíes. No se puede pensar el mundo judío sin el aporte enorme que hicieron estos judíos de España. Primero los judíos del Al-Ándalus, y después los mismos judíos de la Europa cristiana, y después todo lo que tuvo que ver con, pensemos en cuando son expulsados, que el Shulchan Aruch va a ser la base de toda una normativa de vida religiosa para los judíos ashkenazim. Simplemente ese texto se traduce, y es el que escribió Yosef Caro. La Kabbalah nace en España, en León, la escribe Moshe de León. En todos los textos que hablan sobre los sefaradíes se dice Moshe, no se usa del ibrit, pero bueno, hay toda una historia muy profunda, muy densa, que es necesario contar simplemente porque es hablar del judaísmo europeo en especial, y de toda una continuidad. Y además todo el tiempo cuando uno está leyendo esta historia, lo que se da cuenta, por lo menos a mí me pasa, que yo siempre leo la historia pensando, tratando de recordar lo que estoy leyendo, y por otro lado reflexionando sobre eso que me están contando los textos, y pienso que el judaísmo ha afrontado los mismos conflictos a lo largo de los siglos. Bueno, paso a contar un poco entonces toda esta reconstrucción en la que participaron
estos judíos, que tiene lugar en la España de la Reconquista, como habitualmente la llaman, a pesar de que esa palabra está muy objetada por muchos historiadores, porque se supone que no fue una reconquista, los musulmanes estaban viviendo ahí desde el siglo VIII, y bueno, y el avance cristiano tiene que ver casi como una guerra santa, pero una guerra santa que se libra en territorio español. Así como otros se fueron a Jerusalén, otros se quedaron en España, en la península ibérica, y vinieron también cruzados, no sé, recibieron ese nombre, a participar en esta guerra de recuperación de territorio ibérico para el mundo cristiano. Lo que hay que saber es que muy tempranamente estos judíos que estuvieron en la reconstrucción de estas ciudades que son reocupadas por los cristianos, o otras que fueron fundadas en esta época, tuvieron sitios y ocuparon sitios muy importantes. En principio estos también fueron judíos campesinos. Estos judíos de la península ibérica se dedicaban al cultivo de la vid, al cultivo de la tierra. Eso es por una parte. Estaban los otros que eran artesanos, y ellos fueron ubicados dentro de las murallas de las ciudades. Por ejemplo, cuando se habla en esta época, se está hablando del siglo XI o el siglo XII, se habla de los judíos de Toledo que construyeron dentro de los muros esa judería. Fue casi una ciudad en sí misma. Y que además todos estos judíos de todos estos sitios, de las pequeñas aldeas y de ciudades importantes, fueron los que contribuyeron al desarrollo de la economía urbana en España. La vez pasada utilizamos un término para hablar casi como de estos judíos como especie de colonizadores de tierras ocupadas en Europa, fue directamente por gente recién convertida al cristianismo. Y acá en España, en tierras vacías, o en tierras que van a ser ocupadas por distintas comunidades, y entre ellas las judías. A los judíos, los príncipes les otorgaban terrenos para vivir dentro de estas ciudades, para hacer negocios, para instalar sus talleres y sus tiendas, y también las tierras para cultivar, dentro o fuera del ámbito amurallado. Huesca, Lérida, lo mismo que Barcelona y Gerona, tenían población judía, así como muchas otras ciudades. Y también llegaron de Francia, de lo que hoy en día Francia, en aquella época no lo era, del sur, de lo que sería la Provenza, judíos del sur de Francia que recibieron el nombre de judíos francos. En 1990 el rey de Navarra fundó una colonia de judíos francos en Estella. Bueno, nosotros acá decimos Estella. Así que hay toda una presencia judía muy temprana en todo lo que va a ser el territorio español. Y estas comunidades se van a establecer como aljamas, y van a tener diferencias. Son judíos que aún no son judíos dedicados al préstamo o al cobro de impuestos, porque se están estableciendo y están definiendo su modo de vida. Lo que sí tuvieron es también entre ellos estaban, y estos tenían un nivel superior, digamos, incluso cultural y económico, algunos con todo lo que habían perdido, que fueron los judíos educados, los que habían pertenecido al Andalus, los que hablaban árabe y los que tenían un nivel superior al resto de los sectores populares. Porque lo que hay que tener en cuenta es que hubo grandes diferencias sociales entre estos judíos, entre todos. Lo que sí es importante señalar es la notable energía y vitalidad, y además tal vez también coraje, para volverse a construir una nueva vida. Hay poetas que describen con mucha nostalgia lo que fue ese mundo perdido, ese paraíso perdido que fue la
la sociedad del Al-Ándalus. Yo ahora no lo tengo, en otro momento voy a leer una poesía que me parece hermosa de cuánto añoran estos judíos que tienen que desplazarse por un mundo mucho más primitivo y mucho más embrutecido que aquella sociedad, se podría decir, sofisticada y refinada que fue sobre todo la Córdoba y la de los reinos de Taifas. Pero bueno, estos judíos contribuyeron a organizar y construir a las ciudades y también construyeron sus propias comunidades, sus aljamas. Ellos les pertenecían, siempre lo digo, son los servicámeras, eso fue establecido ya en la época de los visigodos, como los servicámeras que le pertenecían por ley a los señores del país, formaban parte casi del tesoro del rey. Y en algunos casos, por ejemplo, los judíos de Aragón gozaban de derechos especiales por haber ayudado a los condes de Barcelona y a los reyes en la Reconquista. Las aljamas eran entidades políticas judías totalmente separadas de la política general, tenían sus propios privilegios. Digamos que en estos privilegios eran relativos, porque además, al pertenecer al tesoro del rey, pagaban impuestos y estaban sujetos a la autoridad del rey. En algunas cosas estaban protegidos y en otros estaban sujetos a sus caprichos o a la autoridad de turno, que no siempre los miraba con simpatía. Lo que sí era claro que necesitaban de sus aportes económicos y de su capacidad creativa y de todo lo que ellos podían desarrollar. Pero lo que es cierto es que en estos principios del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, estos judíos tenían una igualdad de derechos, gozaban de una igualdad de derechos con todas las otras comunidades. Cuando se dice de las otras comunidades, estamos hablando de las comunidades cristianas. ¿Tenemos tiempo, Jorge, para seguir charlando? Yo preferiría que lo hagamos en dos partes y sigamos dentro de 2 semanas, porque el tema es muy extenso, ¿no? Sí, es muy extenso y es muy profundo. Así que vamos a seguir. Si querés, lo dejamos entonces para dentro de 2 semanas, donde seguimos charlando. Exacto, seguiremos profundizando y tratando de entender Sefarad. Muchas gracias. Les recordamos la página web milincultural.com.ar y para suscribirse en cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias y hasta dentro de 2 semanas. Hasta prontito.